El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presenta X Radio, un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad, conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo, la previsión social, el desarrollo de ambientes saludables y seguros, el plan de pensiones y la educación en seguridad social. Bienvenidos a X Radio, en TGW, La Voz de Guatemala, y ahora también en Facebook Live. Amigas, amigos, bienvenidos al programa X Radio, que se transmite a través de TGW, La Voz de Guatemala, y a través de Facebook Live. Cada viernes nosotros tenemos un tema diferente e invitados especiales. En esta oportunidad quiero presentarles a la doctora María Luisa Domínguez, representante del Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades. Y nos acompaña también la licenciada Leslie Leal, experta en discapacidad e inclusión. Bienvenidas a cada una de ustedes. Continuamos ahora conociendo lo importante del programa IBS del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es específico el tema de hoy porque es el riesgo de la invalidez como parte de la generación de una sociedad de cultura de previsión fundamentada en el compromiso y la participación de los trabajadores, patrono y el Estado. La pensión por invalidez es un beneficio otorgado por el Departamento IBS del IX a todos los afiliados adheridos al programa IBS en caso de enfrentar una condición de discapacidad definitiva para el trabajo. Yo quiero iniciar, si me lo permiten, para hablar desde el enfoque de la seguridad social, qué debemos de conocer sobre este riesgo, pues que se llama invalidez, o que se ha llamado hasta ahora invalidez. Bueno, muchísimas gracias inicialmente por la invitación. Vamos a iniciar platicando de este tema importante haciéndonos una pregunta básica. ¿Qué es el riesgo de invalidez? Bueno, como parte de la protección del régimen de la seguridad social, contamos con este reglamento relativo a proteger a las personas, a todos los asegurados que bajo cualquier circunstancia tengan una deficiencia o una situación que les limite continuar trabajando. Para esto, el régimen cuenta con esta parte de la protección que se conoce como el riesgo de invalidez. Bueno, entonces, si seguimos conociendo más de este riesgo, podemos descomponer este concepto. Y es que el término invalidez es importante mencionar que hoy por hoy ya no es utilizado en el lenguaje común. Este es un término que ha sido sustituido por otros términos para poder referirnos a una persona que tenga una discapacidad. Sin embargo, nosotros como parte de la seguridad social lo seguimos utilizando como parte de este reglamento del régimen, ¿verdad? El riesgo de invalidez. Para esto, pues contamos con una normativa, el Acuerdo 1124, que hace referencia a las condiciones específicas que debe tener una persona para gozar de este beneficio. Pero vamos a continuar conociendo más, dejando claro pues estos dos conceptos, ¿verdad? El concepto de riesgo de invalidez y muy aparte la condición de la persona, para que todos pues manejemos este lenguaje común y estemos actualizados de cómo nos vamos a referir a la persona y cómo también el instituto pues vela por brindar esta protección tanto a la persona que está bajo esta situación, a la familia, incluso el alcance llega hasta el patrono, ¿verdad? Que goza de estos beneficios. Esto es importante y justamente me trae a la mente preguntar cómo el IX, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, brinda el apoyo y el acompañamiento al afiliado, al derechohabiente y a toda la familia realmente que le acompaña en una situación como esta. Claro, pues en esta parte y en esta pregunta muy importante debemos recordar que tras un accidente, una enfermedad o una lesión que sufra el asegurado, el Seguro Social inicia el acompañamiento desde brindarle la asistencia médica. Entonces, tras esta lesión, este accidente, inicia este beneficio recibido por parte del Seguro Social desde diagnóstico, tratamiento, todo el acompañamiento que incluye la asistencia médica. Esto pues lo recibe específicamente la persona que ha sufrido esta lesión. Sin embargo, a consecuencia de esta situación, puede prevalecer en la persona cierta situación de secuelas que lo van a limitar para realizar las actividades, la participación que hacía de manera cotidiana.
En esto pues ya vemos que el Seguro Social extiende su protección, sus beneficios más allá de solo al asegurado, ya que le brinda a la familia la oportunidad de sentirse pues de cierta forma aliviada, de contar con esta asistencia médica. Al llegar al tratamiento máximo puede requerir la persona de contar con una rehabilitación máxima. Esta es otra parte a la que brinda el acompañamiento la Seguridad Social, ¿verdad? La unidad de rehabilitación tiene como fin maximizar las funciones residuales que quedan en la persona tras un accidente o una enfermedad. Luego de maximizar y tratar de incluirlo nuevamente en todas sus esferas, tanto personal, familiar, social y laboral, pues al finalizar tenemos la parte de valorar el grado o el daño ocasionado por esta lesión. De esta forma, pues se extiende el beneficio también al patrono, contando con pues estos beneficios tanto en atención médica como en prestaciones pecuniarias que recibe la persona por parte del Seguro Social. Es interesante conocer realmente lo que menciona en esta oportunidad a la doctora María Luisa Domínguez, porque justamente como usted indica, no solo es el derechohabiente, la familia, sino que también el patrono, que también se ve apoyado en estas condiciones, ¿verdad? Yo quisiera que extendiéramos esta información con el tema de los instrumentos, la parte instrumental que se realiza para determinar la discapacidad, que es la parte conceptual, ¿verdad? Para dejar a un lado lo que era la invalidez. Hablemos de discapacidad. La discapacidad de una persona, a través de qué instrumentos se realiza esta determinación y cómo podemos entonces identificar qué es la discapacidad. Primero vamos a dejar muy claro que la discapacidad, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahora lo vemos como un enfoque biopsicosocial, en donde las personas, por ser personas, tienen derechos. Entonces la Convención nos indica que es un concepto que va evolucionando y que resulta de la interacción entre una persona que tiene alguna deficiencia, que puede ser sensorial, puede ser física, puede ser intelectual, puede ser psicosocial, que al interactuar con su medio ambiente se encuentra con barreras. Esas barreras pueden ser actitudinales y físicas. Esas barreras impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con todos los demás. Entonces, si yo me pongo a ver cuáles son condiciones es de cada persona. Por eso decimos personas en condición de discapacidad, porque es lo que la persona en sí tiene en ese momento. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, a la hora de utilizar una computadora, necesita un programa que le lea lo que está dentro de la computadora para que ella pueda ejecutar sus trabajos, sus estudios. Entonces, allí a la hora de tener ese programa o esa técnica o ese acceso, esta persona ya no tiene la discapacidad, solo tiene una deficiencia visual. Entonces, por eso es de que nosotros estamos migrando actualmente en el instituto a utilizar los términos adecuados que son sin discriminación, y es darle a cada persona con discapacidad su derecho. Las personas entonces están actualmente en situación de discapacidad porque la situación va a ser momentánea. A la hora de quitar las barreras, esas situaciones se compensan. Y entonces, ¿qué es la discapacidad, Leslie? Vuelvo a decir, es la deficiencia de una persona que puede ser física, sensorial, intelectual, psicosocial, que al interactuar con su entorno se encuentra con barreras. Y esas barreras le están impidiendo su condición plena y efectiva en la sociedad. O sea, necesitamos realmente entonces eliminar barreras. Es por eso que ahora nosotros podemos determinar que, según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad entonces puede ser nula, leve, moderada, grave o muy grave. Las últimas dos son las que el instituto está evaluando, ¿verdad? Para realmente tener ya su medición en los baremos, que para esto nos va a desarrollar el tema la doctora Domínguez.
para determinar el grado de la discapacidad, que en este caso tendría que ser severa y profunda, que es la que le llamamos entonces grave o muy grave. Ha hecho usted una descripción muy acertada y bien coloquial con esta información que usted nos ha brindado, licenciada. Realmente en esto pues hay varios tipos de discapacidad, ¿verdad, doctora? Entonces, de estos instrumentos que usted justamente menciona, que se puedan determinar el grado de discapacidad de los que usted pues ha descrito, cómo el ICS en esta ocasión brinda el acompañamiento al afiliado y tiene la clasificación de estas discapacidades. Claro. Bueno, pues como parte de esta protección, el Seguro Social tiene como normativa que el asegurado cumpla con estas condiciones. Hablamos de una condición médica y una condición administrativa para hacer las dos separaciones. La condición médica, que es establecer un dictamen de invalidez, un dictamen por el riesgo de invalidez, se basa en la evaluación por el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades. ¿Qué hacemos en el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Discapacidades, doctora? Bueno, pues cuando llega el asegurado con nosotros que ha sufrido un accidente, una enfermedad o una lesión, que como consecuencia tiene deficiencias que mencionaba la licenciada Leslie, tiene deficiencias que lo limitan para realizar sus actividades y participación en el trabajo, en el departamento utilizamos todas las herramientas que tenemos a la mano como parte médica, herramientas universales para evaluar y valorar. Vamos a dividir estos instrumentos en dos grandes grupos: instrumentos de evaluación e instrumentos de valoración. El médico, que se va a encargar de la evaluación del paciente con una discapacidad, utiliza inicialmente las herramientas universales, que son entrevista al paciente, examen físico completo, la revisión de los registros y documentación relativa a su accidente o enfermedad dentro del Seguro Social, qué atención médica ha recibido, qué tratamiento ha recibido por parte del Seguro Social, dada la situación que está aconteciendo esa deficiencia. Además, podemos solicitar estudios complementarios, ¿verdad? Estudios de gabinete, laboratorio, otros estudios que fuesen necesarios para la parte de evaluación, así como interconsultas a otras especialidades, ya sea trabajo social, psicología u otras especialidades. Estos son los instrumentos de evaluación. Bueno, luego de terminar toda la evaluación de la discapacidad, estas deficiencias y establecer si son físicas, si son sensoriales, las que mencionaba la licenciada Leslie, pues nos quedamos con los instrumentos de valoración de discapacidad. Instrumentos de valoración significa que a la discapacidad le vamos a otorgar un valor para poder gratificarlo y establecer la condición relativa a la prestación o al beneficio de protección por el riesgo de invalidez. Estos instrumentos de valoración que se utilizan son conocidos internacionalmente como baremos, que son cuadros de gratificación, son cuadros que otorgan un valor a esta deficiencia acontecida. Estos baremos se aplican entonces luego de haber pasado por toda la parte evaluativa, pues ya se queda el médico valorador estableciendo el porcentaje de discapacidad, tomando en cuenta todos los componentes que nos decía la licenciada Les, ciertos factores que determinan esta situación, tanto barreras como facilitadores que van a conllevar a que la persona esté o no en una situación de completa discapacidad, de ser así el caso. Para esto me gustaría contarles un caso al azar y muy especial para que nos quede un poco más claro. A veces cuando tenemos mucho concepto, muchas palabras, nos perdemos un poco, pero cuando ya vamos a un caso específico lo entendemos más. Bueno, pues para protección de la confidencialidad vamos a omitir nombres. Como parte de mi trabajo en el Seguro Social, yo trabajé en el Hospital de Rehabilitación, formándome como especialista en rehabilitación, la parte fisiatra. Bueno, pues al hospital llegan las personas que tras algún accidente o enfermedad tienen una deficiencia. Les quiero contar que llegó al servicio específico, el servicio de amputados, un paciente que tras un accidente había sufrido una doble amputación de miembro inferior, es decir, le habían amputado sus dos miembros inferiores, por arriba de la rodilla, eran unas amputaciones completas. Al llegar al hospital de rehabilitación, esta persona ya había contado con el acompañamiento del Seguro Social desde la atención de la emergencia, cirugía, medicamento, tratamiento, toda la parte de diagnóstico y tratamiento que le otorgó el Seguro Social.
Al llegar al hospital de rehabilitación, el objetivo es maximizar esas capacidades residuales que le quedaron, es decir, sus extremidades superiores, el tronco, todo lo residual, maximizarlo para lograr la mayor independencia posible en esta persona. En el hospital de rehabilitación, en el servicio de amputados, se inició el tratamiento rehabilitativo integral, tomando en cuenta la parte psicológica, social y física condicionada a esta persona. Se inició el tratamiento preprotésico, ¿verdad? El tiempo para prepararlo, para otorgar la prótesis, las 2 prótesis en este caso. Luego, en el desenlace, le otorgan las 2 prótesis, se le brinda el tratamiento protésico. Esta persona es un varón, sale caminando del hospital con sus 2 prótesis y usando un bastón. Yo creo que por ahí se está, ya sabe, porque yo lo atendí y todavía seguimos siendo amigos, de hecho hasta la actualidad. Bueno, entonces sale del hospital de rehabilitación completamente rehabilitado. Se ha logrado que retorne al área laboral, pese al componente biológico, pese a la amputación. Como parte de este beneficio, de este acompañamiento, es lograr la inclusión tanto al área familiar. Él regresó con su familia a tener una vida lo más cercana a la condición que tenía previo a ese accidente. Fue tal el beneficio que, pues, por gracia de Dios, regresó a trabajar y está trabajando en una empresa que le ha otorgado facilitadores que le permiten realizar su trabajo. Se le acondicionó el vehículo, tiene su lugar de trabajo un área para hacer los traslados, poder utilizar sus prótesis, y hasta la fecha de hoy, esto fue hace algunos añitos por ahí, hasta la fecha de hoy la persona continúa laborando. Esta es la parte de acompañamiento. Sin embargo, hay personas que pueden tener barreras, que no cuentan con todos estos facilitadores, y además de esto, pues los patronos no tienen dónde tenerlo o cómo brindarles algún facilitador, y pueden requerir la parte de protección relativa al riesgo de invalidez. Este es el caso A. El caso B, en el que la persona no cuenta con estos facilitadores y además pudiera tener otras enfermedades u otros componentes que maximicen este grado de discapacidad, entonces ya es valorada para otorgar esta protección, ¿verdad? En otras situaciones se les ha otorgado el beneficio de protección por invalidez, que esto conlleva tanto seguimiento de la asistencia médica para las secuelas como una pensión por el riesgo de invalidez, que asegura esta protección a la persona, a la familia, y le da el respaldo al patrón. Gracias, doctora, por habernos contado este caso de éxito, un caso realmente tan especial, y que gracias al acompañamiento del ICS, pues nos satisface escucharlo, que usted lo pueda contar y saber de que casos como este pues se dan en situaciones pues recurrentes, y que el ICS brinda este acompañamiento. En la segunda parte del programa X Radio vamos a conversar de los grados de discapacidad y cómo pueden ir dándose esos pasos en la inclusión con mucho éxito. Ya volvemos en la segunda parte. Este es el programa X Radio. Vacunar a los adultos mayores contra el COVID-19 como prioridad es cuidar a los más vulnerables. El paso de los años hace que los adultos mayores tengamos el sistema inmunológico más débil. Por eso estamos entre los primeros grupos para recibir la vacuna contra el COVID-19. Si quieres más información sobre la vacunación contra el COVID-19, ingresa al sitio web del ICS y aclara tus dudas. Infórmate ahora, sé responsable y protégete. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala. ICS. Amigas, amigos, estamos en la segunda parte del programa X Radio, aquí en TGW, La Voz de Guatemala, y a través de Facebook Live en el sitio de Noticias X. Hoy estamos compartiendo con la doctora María Luisa Domínguez, representante del Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades, y con la licenciada Leslie Leal, experta en discapacidad e inclusión. En la primera parte hemos hablado de cómo el derechohabiente, la familia y el patrono se benefician a través del programa IBS y la determinación de lo que es, primero, el grado de discapacidad y toda la conceptualización y una historia de éxito que hemos escuchado. Doctora, en el trabajo que realiza para determinar esta condición de acompañamiento, el ICS, en un equipo que realmente queremos que conozcan todos, que hay un equipo multidisciplinario en el ICS.
el acompañamiento en las condiciones, en los factores para determinar la discapacidad, pues ha sido también consensuado con todo un gran departamento. Así es. Bueno, entonces, continuando con este tema importante y de mucho que hablar, ¿verdad? Aquí nos vamos a que tenemos bastante de qué hablar. Vamos a comentar acerca de cómo en el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades del Seguro Social se cuenta con una junta que está conformada por varias disciplinas para valorar cada uno de los componentes relativos a una discapacidad en una persona. En esta junta está compuesta por la parte del médico evaluador, quien realiza todo lo que comentamos en la parte anterior en cuanto a evaluación y valoración de discapacidad, pero también se cuentan con otras profesionales del área de otras disciplinas, como lo es psicología, trabajo social, que nos ayudan a complementar esta valoración integral en una persona que está con una discapacidad. Por lo tanto, en el departamento pues contamos con todas estas, con todos estos componentes. Es decir, no se evalúa a una enfermedad. Nosotros no valoramos la discapacidad de una enfermedad, ni de una parte del cuerpo dañada, ni de una estructura. Se valora a la persona en una condición de manera integral, haciendo uso de este equipo multidisciplinario. Y de esa manera se determina entonces el grado de discapacidad. Viene a darse ese tipo de resultados. Les da una rehabilitación integral que también tiene equipos multidisciplinarios para poder avanzar lo más que se pueda en conjunto, tanto las personas con discapacidad, las familias y posiblemente hasta incluirlos ya laboralmente. Pero a veces esa parte de la inclusión es la que en Guatemala y en muchos países todavía nos hace falta. Entonces ahí es donde nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos a fin de fortalecer todo el componente de discapacidad en el instituto, a fin de que sea inclusivo. Entonces, ¿cómo vamos a determinar los grados de la discapacidad? Definitivamente, si la persona, después de la rehabilitación integral y profesional, tiene algunas limitaciones para hacer actividades de la vida diaria, así se llaman. Entonces, si de algún modo necesita un grado de apoyo en las actividades de su vida diaria, esa persona todavía no tiene autonomía. Necesitamos buscar esa autonomía y digo necesitamos buscarla porque es de una manera integral. Todos los que ya hablamos del equipo multidisciplinario versus familias, versus empleadores, versus personas con discapacidad, tienen que hacer cada uno su rol, ¿verdad? Entonces quiere decir que si nosotros logramos agotar todos los recursos de rehabilitación, muy pronto vamos a tener la tan anhelada inclusión. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, una persona que tuvo la lesión, como indicaba la doctora Domínguez, en el momento de la emergencia va a necesitar de todas las ayudas necesarias en el hospital, ¿verdad? Luego en su casa, pero va a ir teniendo un proceso. Y les voy a decir algo que me dijeron a mí: Leslie, tienes que hacer una pausa en tu vida. Y esa pausa va a tener una recompensa más adelante. Entonces yo estoy en el instituto trabajando sin ninguna barrera, para la gloria de Dios. Pero necesité haber tenido rehabilitación visual, rehabilitación integral, rehabilitación laboral. Y pues este mundo inclusivo sin barreras que me dan mis compañeros, que me dan mis jefes, que me dan mi familia. Sí hay barreras todavía en Guatemala, sí los hay, pero si a mí me hacen una prueba de los grados de discapacidad, estoy segura que ahora no me encontraría en ese grado de la discapacidad. Pero tuve que hacer una pausa y fue años. Y ese es el servicio que da el instituto y que se está fortaleciendo para que esos grados de discapacidad puedan quedarse como una discapacidad leve o moderada. Por supuesto, hay algunos casos que no lo vamos a lograr, ¿verdad? Ni porque nos esforcemos tanto, tanto el instituto como las familias o los patronos, porque esa, como les contaba, ya es una discapacidad muy grave. Sin embargo, tengo amigos
que desde una cama con un software les dictan a su computadora y su computadora está diciendo y haciendo todo, ¿verdad? Y son muy exitosos en las bolsas de valores. Entonces, sí se puede cada vez que nosotros hacemos una inclusión. En Guatemala, doctora, el ICS trabaja para ese valor agregado hacia las personas y realmente ponerlos en la inclusión para que puedan tener una vida en la sociedad activa. Finalmente, en este programa, pues es de satisfacción de ver cómo el ICS da ese acompañamiento a los derechohabientes, a la familia y al patrono en el campo del programa de IBS, que tiene toda una gran tarea especial, un compromiso de sacar adelante a todos los pacientes y especialmente darle su acompañamiento para que después de todo lo que usted ha descrito en el programa puedan estar en una forma inclusiva dentro de la sociedad. Algo que ustedes quieran agregar y recomendaciones especiales para quienes nos están escuchando y que tienen alguien en la familia que desea de superar esas barreras. Claro, como parte importante para terminar de empatar estos dos segmentos que hablamos el día de hoy, de tanto del riesgo de invalidez como de la discapacidad, porque son dos términos que aparentemente parecieran separados, pero aquí hoy los estamos empatando. ¿Cómo los podemos empatar al régimen de la seguridad social? Bueno, pues una persona con discapacidad que tiene deficiencias que lo limitan para sus actividades y participación laboral, son incluidas en esta evaluación para poder recibir esta protección relativa al riesgo de invalidez, ¿verdad? Entonces, la licenciada dejaba claro los grados y los tipos de discapacidad, cómo los empatamos con el riesgo de invalidez. Un grado de discapacidad entre profunda, muy profunda, que son las severas que mencionaba la licenciada Leslie, se empatan en el reglamento de la seguridad social como una invalidez total o gran invalidez, que esos son los dos tipos que para el riesgo de invalidez se incluyen en la normativa institucional, ¿verdad? En el acuerdo 1124 están descritos los dos tipos de invalidez, del grado de invalidez, que es la total y la gran invalidez. Una invalidez total hace referencia a la discapacidad profunda, ¿verdad? Aquella limitación o esa deficiencia que le impida participar plenamente en su trabajo. La gran invalidez, esta conlleva a la discapacidad muy profunda, aquellas personas que necesiten de terceras personas para poder realizar sus actividades de vida diaria y las diferentes participaciones que tienen dentro de la sociedad. Y para esto pues llevamos todo lo que dijimos al inicio, la evaluación, la valoración, para determinar estos dos tipos de invalidez que están incluidos dentro del reglamento del régimen de la seguridad social. Muchísimas gracias a ambas, a la doctora María Luisa Domínguez, representante del Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades, y a la licenciada Leslie Leal, que nos ha acompañado. Ella es experta en discapacidad e inclusión. Por hoy ha sido un tema realmente importante de conocer sobre esta cultura de la previsión y del programa IBS. Gracias por su acompañamiento. A ustedes, gracias por sintonizar TGW y acompañarnos en el Facebook Live. Es el programa X Radio que llega a ustedes cada viernes. Quiero agradecer a la sugerencia administrativa al licenciado Roberto García, jefe del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, Sandrita Rodas en la coordinación de noticias, Carla Mijangos en la producción. Yo soy Moisés Jerez, que les desea a todos ustedes una mejor calidad de vida. Hasta pronto. Les hemos presentado X Radio, un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad, conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo, la previsión social, el desarrollo de ambientes saludables y seguros, el plan de pensiones y la educación en seguridad social. Síguenos en redes sociales, conéctate con X Radio, los viernes a las 19 horas en TGW 107.3 y a través de Facebook Live en Noticias X.